Continuemos. Para este tema lo que vamos a hacer es escalar una señal analógica para la entrada de un PLC 1100, un Micrologic 1100 de la familia Allen-Bradley de la serie B. Entonces, para eso nosotros ya hemos estado revisando algunos cálculos manuales en clase, lo cual pues nos llevan ya a indicar que este PLC maneja una entrada con una resolución de 16 bits, lo cual pues lo podemos mostrar de esta manera. Si lo podemos mostrar de esta manera y poder indicar pues de que podríamos alcanzar digamos teóricamente estos valores. De esa manera vimos que el DAC, el módulo de conversión digital, o perdón, análogo digital hacia el PLC, dice que solo maneja desde el bit 3, o bien la resolución mostrada es desde el bit 3 hasta el bit número 14, que si nosotros sumamos todas esas combinaciones por cada bit nos da un promedio de 32.760. Eso implica que la señal que reciba este DAC, digamos desde un valor 0 hasta un valor final, lo va a tomar solo hasta los 32.760 teóricamente. Eso implica que, por ejemplo, si yo pongo a la entrada de este DAC para el PLC 1100 Allen-Bradley, yo le diré tengo 0 voltios, ya, entonces me dará un valor entero de 0. Pero si yo le doy por decir los 10 voltios, teóricamente, porque es en la práctica incluso el mismo manual nos da otras referencias de que no alcanza el máximo, sino nos da un promedio, y que por ahí también nos da un exceso de voltaje, que con el exceso de voltaje quizá y alcance este valor en la práctica de los 32.760. Pero a modo nosotros de práctica podríamos considerar de que se trabaja con toda la resolución. Ya luego, cuando ya entremos a un modo más de detalle práctico, ya pues veremos el alcance real de cada PLC con el que trabajemos. Entonces de esa manera yo diré pues que alcanza 32.760, de 0 a 32.760. Eso implica que para este PLC y el módulo que estamos usando es, a ver, déjenme buscarlo por acá. El módulo, a ver, mejor lo revisamos luego, ya cuando trabajemos con el Micrologic o el RS-Logic 500 para programar el Micrologic 1100. Entonces de esa manera ya hemos revisado por acá, incluso hicimos un cálculo para nosotros trabajar con la resolución de 0 a 32.760 para ver lo que por acá mencionaba hace un momento, trabajar con una señal análoga. Entonces, por ejemplo, acá me dice conectar el transmisor de flujo magnético. Bueno, esto ya es trabajar directamente con un transmisor de flujo, donde me dice que voy a conectarle pues al canal análogo del PLC. En este caso dijimos nosotros que es el Micrologic 1100. Entonces el Micrologic 1100 ya me dará una resolución específica en su manual. Entonces, como dijimos, está pues en este caso de 0 a 32.760. Ahora, dentro de la señal, lo que yo voy a tomar desde este digamos transmisor es una señal de 4 a 20 miliamperios, pero yo quiero notarlo justo en la programación del PLC. Puede ser que yo quiera anotar la corriente, y que es posible porque es solo hacer un escalamiento de los valores enteros que me da la resolución del PLC en la entrada del DAC, perdón, en la salida del DAC hacia el PLC, y luego poder escalarlo de 0 a 100 litros por minuto. Yo podría, por ejemplo, escalar primero estos dos, ¿sí? Y mostrar la corriente, y luego con la corriente escalar el rango de medida para los litros por minuto y mostrar tanto la corriente como el flujo. Pero si no, podría hacerlo directamente también desde la resolución del PLC que me da el DAC, directamente a los de 0 a 100 litros por minuto. Pero ahí solo estaría mostrando pues la resolución de entrada y el rango de medida. O sea, por ejemplo, si yo le doy unos 8 miliamperios de entrada, él me dará una resolución, un valor entero, y ese valor entero se escalará pues de 0 a 100 para litros por minuto. Y la corriente pues estaré asumiendo que está en valores enteros y no
un valor digamos notorio para darnos cuenta de manera más rápida. Y si no, pues puedo hacerlo los tres en conjunto y poder notar tanto la entrada del PLC en la resolución y también el amperaje del transmisor de flujo, y por ende bueno, el flujo que me está en este momento, en ese instante, leyendo el transmisor de flujo magnético. Entonces de esa manera vamos a trabajarlo, y eso ya habíamos hecho algunos cálculos previos que vienen a ser estos que vimos y estuvimos trabajando ya en clase, donde dijimos que vamos a tomar de 0 a 32.760 para la resolución de dicho PLC, y vamos a tomar de 4 miliamperios hasta los 20 miliamperios como máxima resolución. Pero para nosotros poder escalar es necesario tomar desde 0 a los 32.760 y de 0 a 20 miliamperios, porque eso es la cantidad que toma el DAC. El DAC no me toma directamente 4 miliamperios, hablamos del DAC del PLC. Entonces lo que yo voy a hacer ahí es escalar de 0 a 0, o sea, de 0 a los 32.760 y de 0 a 20 miliamperios. De esa manera entonces ya podría trabajar directamente. Y ahora cuando yo quiera tomar los 4 miliamperios, pues con el cálculo que nosotros habíamos hecho previamente, era que justo cuando es 4 miliamperios nos daba los 6552 enteros. Y esa relación ya pues quedará directamente de 6552 para 4 miliamperios y los 32.760 para 20 miliamperios. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. Y haciendo ese escalamiento, vimos a manera de triángulo, dijimos que el mayor menos el menor, o sea, R menos los 6552, sobre el mayor menos el menor. Veamos por opción de triángulos, comparación de triángulos. Este triángulo pequeñito, ¿sí? La división de su pendiente, ¿sí? La pendiente de este señor es la misma pendiente que tiene este triángulo más grande. Eso implica que si yo le digo R menos los 6000, o sea, el valor de R de entrada, sobre, ¿sí? Sobre, en este caso, por ejemplo, los 32.760 menos el mínimo valor de entrada, que bueno, consideramos para 4 miliamperios, es igual, dijimos, es igual a un valor dado de I, de acuerdo al R, menos los 4 miliamperios, ¿sí? Sobre los 20 miliamperios menos los 4, que es el mínimo valor en este caso del escalamiento. Dado esa ecuación de comparación de estos dos valores, me daría pues en función de I esta fórmula, y que haciéndolo un poco menos, o sea, reduciendo menos todavía, me daría el valor de R, o sea, la resolución de entrada, menos los 6552 multiplicado todo por 16, ¿sí? Sobre 26.208. Esto podría yo multiplicar todo, sacar un solo valor y luego sumarle 4, que es lo que me da pues en función de I. Eso implica que esta fórmula yo podría llevarlo en funciones matemáticas a un ladder y poder obtener el valor de I como indicador. Entonces eso es lo que queremos hacer acá. Para eso vamos a usar funciones matemáticas de programación en el RSLOI 500. Bueno, para simular una función, en este caso analógica, por ahora no contamos con, bueno, no estamos en el laboratorio para poder usar el PLC real. Lo que vamos a hacer es simularlo, pero tomamos en cuenta que cuando usamos el RSLOI 500, el simulador no trabaja para simular con PLCs que no sea más que, si bien no me equivoco, el MicroLogic 1000. Si yo le pongo el 1100, el 1200, 1400, me dice que él no puede simularlos, pero para eso hay una forma de poder trabajar con ello. Yo podría empezar, por ejemplo, y le digo nuevo. Voy a elegir el que sí lo soporta el simulador. En este caso, el simulador, ¿cuál es? Voy a hacerlo de nuevo. El simulador es el RSLOIC Emulate 500. Entonces, el que me soporta, yo voy a tomarlo desde el RSLOIC 500. Yo le voy a decir que sí. Voy a usar el que sí soporta, que es el MicroLogic 1100, solo para poder sacar la extensión que necesita el simulador. Este es un PLC virtual
¿sí? Es un PLC virtual que necesita un archivo para poder iniciar, para poderle poner el run, el famoso run. Entonces le voy a decir que sí, voy a iniciar con este 1000. Hay que darnos cuenta incluso que cuando nosotros tratamos con un 1000 no me da directamente las funciones o los valores de memoria de tipo float o reales, ¿no? o decimales, solo me da para valores enteros. Y hay que dar cuenta que vamos a hacer divisiones según la fórmula que nos quedó. Vamos a hacer multiplicación, división, y hay que tomar en cuenta que eso no es probable que no nos dé un valor entero, entonces de repente nos dan decimal. Y como ven acá no podemos usar el valor float, no solo enteros. Entonces para eso nosotros vamos a guardar este archivo. Yo por ejemplo le voy a guardar en el escritorio. Voy a guardar en el escritorio, tengo una carpeta por acá. Voy a crear otra. Voy a decirle clase 1. Clase 1. Y voy a guardarlo por acá como flujo. Flujo. Y voy a guardarlo con esta extensión. El nombre del procesador, si quiero le pongo el 1000, que es el que estoy usando por ahora. Y le voy a decir guardar. Hasta ahí habré guardado pues el archivo con ese nombre, ¿no? Entonces yo quiero, para poder simular un archivo también, ¿sí? Un archivo también con la otra extensión que es el ACC. Esto yo le puedo poner el mismo nombre, flujo, pero para no tener una equivocación al momento de tomar el archivo, le voy a poner em. Con eso diré que es una emulación o simulación. Listo, el mismo nombre del PLC, le digo guardar y le guardo con esta extensión. Entonces, ese valor que sí está permitido, o perdón, esa extensión que sí está permitido para el PLC 1000, yo voy a poder llevarlo hacia el emulador. Si yo lo voy a cargar al emulador, clase 1, recuerden que tienen que ir a la carpeta donde guardaron, yo guardé en esta, clase 1, emu. Este archivito es el que yo debo cargar. La estación depende pues, justo por acá me preguntaban cuál era el valor que debo colocar acá. Eso depende de, dijimos, de la estación de red donde he creado pues mi comunicación entre el PLC y la computadora para poder intercambiar datos. Entonces yo qué le digo, yo por ejemplo había creado por acá una red donde ya tengo incrustado un PLC, incluso una red, por ejemplo esta que dice Solano, yo la había creado de esta manera. Dijimos que como es una simulación vamos a ponerle el SCLC 500, ¿sí? Emulator Driver. Entonces yo le digo que sí, por ejemplo ya tengo unas, por eso que ya no me deja crear otra, pero cuando usted le pone le va a aparecer que pongan un nombre. Yo por ejemplo puse Solano y le di listo, ¿no? Y le dejo corriendo y le di close. Entonces cierro, me aparece esta red, voy acá, ya debe haberme guardado mi computadora y por acá el PLC. Entonces eso es lo que me da la estación. Por ejemplo, esta es la estación 0 y esta es la estación 00 y esta es la estación 01. Entonces yo podría poner mi PLC el 01 como estación decimal y le digo que ok. Entonces dense cuenta que ya tengo el flujo, el emulador del flujo que había creado como archivo cargado. Le puedo poner correr y automáticamente ya está corriendo, está activo para poderle enviar datos a través del RSLOI 500. Pero hay que tomar en cuenta que si yo quiero hacer el módulo análogo acá no me va a permitir. Esto es solo para que de alguna manera, entre comillas, digamos que le estamos engañando le estamos tratando de mentir al simulador con el fin, ¿sí?, de que nos acepte los valores que vamos a tomar desde otro PLC. Entonces, una vez que ya arranqué este archivito y arranqué el PLC virtual, lo puedo minimizar. Y acá lo que voy a hacer es cambiar, ¿sí? Esa es una manera de jugarle una pasada al que es el simulador. Yo voy a cambiarle el PLC, porque dense cuenta que acá no me deja habilitar los valores reales, los float. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle al que necesito, ¿no? En este caso al Micrologic 1100 serie B. Le digo que sí. Le digo que me dice por acá, confirme el cambio de procesador, el tipo de cambio de procesador. Le digo que sí. Y listo. Incluso ya con esto yo podría, a ver, vamos a probarlo. Vamos a entrar a las funciones matemáticas. Ahí está. Yo voy a ver, por ejemplo, vamos a tratar de construir esta función
dice que es el valor de entrada menos los 6552. Entonces el valor de entrada puedo ponerle cualquiera, pero es un negador, ¿no? Perdón, es una resta. Entonces voy a agregar la resta, es un sub, ustedes pueden notarlo acá, sub, se agregó. Dentro del sub me pide tanto un valor de entrada como un valor de salida. Entonces el valor de entrada, el primer valor de entrada, ¿cuál será? Dijimos que es un valor, sí, que va a tomar el valor análogo de entrada del PLC. Entonces si nos damos cuenta, cuando yo agrego o cambié de procesador al 1100 serie B, automáticamente me apareció los float. Con eso ya voy a poder trabajar para funciones matemáticas, e incluso va a ser una forma de poderle grabar a este PLC virtual para poder simular las entradas. Fíjense bien, si yo pongo manera decimal me aparece, ¿sí?, las entradas análogas, e incluso yo podría agregar el módulo. ¿Se acuerdan que el laboratorio tiene un módulo análogo? Este es el que hace un momento les decía, quería mostrarles. Este es el módulo de entradas y salidas análogas que tienen los PLCs en el laboratorio. Entonces yo podría agregarlos, le digo configurar, que se active. Dice que para este PLC, y le digo ok. Acá me da un error porque dice el procesador no soporta esta configuración. Bueno, igual lo cierro, pero cuando ya vaya acá, sí, cuando ya vaya acá ya me habrá redirigido sí, las entradas análogas a través del módulo del que voy a trabajar. Entonces este módulo yo podría llevarlo directamente a la entrada de esta resta y restarle por acá un valor entero. Lo escribo directamente, los 6552. Fíjense bien. Y acá podría yo darle, por ejemplo, un valor de entrada. Si el mínimo es este valor para los 4 miliamperios, eso implica que esta entrada, lo mínimo en resolución que me va, o sea, tan pronto yo le ponga el transmisor, lo mínimo que me va a dar son 6552, teóricamente, ¿no? Entonces imaginemos que por ahí hasta que lee algo y ya me da, por ejemplo, unos 7000. Escribo los 7000, le doy enter y se queda guardado con ese valor. Eso voy a hacer cuando ya le dé pues el run, ¿no? Ya esté online para poder trabajarlo. Pero de momento, sí, voy a cerrar esto de acá, pero ya tengo un valor de entrada de mi PLC y por acá ya tengo, digamos, una resta. Entonces, obviamente que cuando ya tengo una entrada y le estoy restando un valor, me va a dar una respuesta. Esta respuesta debo guardarlos también en una variable de memoria o un dato de memoria. Pero para asegurarme, incluso acá puede ser que me dé un valor entero y me va a dar un valor entero porque es una resta. Pero para asegurarme de trabajar con todos los float, voy a grabarle mejor digamos, de una manera para asegurarme datos tipo float. Entonces yo le voy a decir F8, digo 2 puntos y escribo el 0. ¿Sí? O le doy doble clic y hago clic por otro lado y ya se me agregó el primer dato de memoria tipo float. Hasta ahí estoy trabajando correctamente. Incluso podría probar si tengo errores, no los tengo. Incluso podría tratar de simularlos para probar si podemos ya de una forma mentirle al PLC virtual para que tome los valores del 1100, ya que no lo soporta de por sí si lo trabajamos directamente. A ver, entonces voy a tomar mi estación. Fíjense bien, este es mi área de red que había creado. Pongo el MicroLogic 1100 y le doy OK. O en este caso pues tendría que descargarlo, ¿no? Digo que sí. Dice que no está habilitado el simulador. Es correcto. Ahora sí. Está habilitado, no está habilitado. Y voy acá. ¿Está hábil? Sí está habilitado. A ver qué es lo que pasa por acá entonces. Vamos a ver. De nuevo. Trabajar. Vamos a ver si lo podemos cargar. No habilitado el simulador. A ver que está seguro de que el procesador de carga sí no está habilitado el emulador. Ok. Vamos a guardarlo. Vamos a nuevamente a trabajar con este emulador. Le voy a decir que sí y lo voy a volver a arrancar. Para ver si me da problemas nuevamente.
Por acá, leo que sí. No, no está disponible, dice nuevamente. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué podría hacer? A ver. Bueno, nuevamente voy a redirigirlo. Me dice que no. Bueno, no me deja hábil el... Parece que tengo problemas con el simulador. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar el emulador. Ahora voy a quitarlo el archivo para que inicie nuevamente. Me parece que el problema persiste porque le he dado control de... Me parece que va a ser por esto, porque le he dado para que me simule en modo de compatibilidad. Entonces de repente ese es el problema. Voy a probarlo nuevamente si no le quito el modo de compatibilidad. 01 nuevamente. Run. A ver, voy acá. Vamos a ver si lo reconoce. Lo voy a descargar. No está habilitado, dice. Bien, me parece que ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Le he dado modo compatibilidad. Voy a de nuevo, le digo que no. Voy a quitarle primero el archivo. Le quito esto de acá. Y voy a ir a las propiedades del programa. Compatibilidad. Le voy a quitar ejecutar en modo de compatibilidad. Lo aplico. Y justo cuando voy a arrancarlo me da una especie de error. Me dice que ha fallado la descarga del registro de sistema. Y por favor chequen la seguridad de los registros. Y vuelva... O que en todo caso ahora regedit la registro o el editor de registros para comprobarlo. Le digo que no, simplemente lo evito. Eso es por el tema de Windows 7, ¿no? Que parece que el simulador no tiene la compatibilidad exacta con Windows. En este caso la categoría 7 o Windows 7. Le digo que sí. Voy a dar nuevamente la misma estación. Ponerlo a correr. Y ahora sí voy a probar de acá. Y si no voy a tener que nuevamente abrir el RSLOI 500. Vamos a ver por acá. Que sí. Ahora sí. Parece que eso fue el bendito error. Eso parece que fue el bendito error. Que si le doy modo compatibilidad ya no lo reconoce el RSLOI 500. Entonces voy a decirle que sí. Fíjense bien. La entrada del N71, ¿sí? Veamos, me está dando como 0. Como le resto este valor, me da un valor negativo, pero entero, ¿no? De esa manera, yo podría cambiar la entrada, podría redirigir. Me voy acá. Recordemos que este es el bit 1 de la entrada. Si, por ejemplo, yo le doy, digamos que entra en ese momento 8000, ¿sí? El destino para esta salida es la resta, solo la parte de la resta, que sería esta parte, R menos este valor, ya me estaría dando un valor, ¿sí? De 1448. Pero hasta acá estamos trabajando solo con un valor entero. ¿Qué pasaría ahora si ya quiero hacer la división? Ya no me va a dejar cargarle un valor, o bueno, quizás sí en valor entero, pero los decimales me lo va a cortar. Entonces es lo que no queremos, porque recordemos que estaríamos saltando de 4, 5, 6 miliamperios para la respuesta final, y de repente por ahí nos da 4.1, 2, no se lo va a tomar, siempre va a quedar en 4. Entonces acá donde les mencionaba de tratar de mentirle al emulador, le voy a decir, me voy a salir nuevamente al modo online para poder nuevamente trabajar. Y voy a cambiarle el procesador. Vamos a ver si le cambio ahora por el 1100 serie B. Le digo que sí, y ahora me permite usar los benditos float. Por acá voy con estos y voy a multiplicarlo por 16 y dividirlo por 26.208. A este valor de salida, que aún puedo usar acá, dijimos, la entrada, pero para eso vamos a configurar el módulo, que era este de acá. A ver, vamos a ver si simplemente lo agregamos. Ya tiene la entrada, sí, ya lo tiene. Vamos a poner en modo decimal y voy a agregar la primera entrada, el I1.0. Es decir, que esa es mi entrada.
Sí, acá le podría grabar un valor, pero eso ya cuando lo vamos a poder correr online. Y acá vamos a agregarle un float, un F8, 2 puntos, 0, por ejemplo. Digo que sí, cancelo de mi salida y luego lo multiplicaré, como dijimos, según la fórmula, por 16 y lo divido entre 26,208. Entonces voy acá y voy a multiplicarlo por 16 a esta salida, que lo voy a arrastrar simplemente acá. Lo voy a multiplicar por 16 y acá le voy a decir una salida nuevamente, un float. En este caso ya tocaría el 1. Voy a comprobar hasta ahí. No tengo errores, si me está reconociendo los float. Por ahí algunos hacen esto también, o sea, no se quieren evitar el trajín de los problemas, pero dense cuenta que acá no me los habilita para poderlos arrastrar. Es por eso que yo los hago a través de escritura. No los habilita directamente, pero si lo hago de escritura sí me los habilita uno por uno, los espacios de memoria. Bien, entonces hasta ahí ya tengo la multiplicación. Ahora después de esta salida debería dividirlo entre 26,208 y luego sumarle a todo 4. Entonces dividir nuevamente, dividir esta salida que voy a arrastrarlo hacia acá, simplemente con el mouse, y acá voy a decirle entre 26,208. Listo, y acá nuevamente me deja una salida, float 8. Voy a ponerle 2, doble clic o le agrego el 2. Listo, entonces esta salida a todo este valor ya le tendría que restar un valor, o perdón, sumar un valor de 4. Entonces yo le pongo por acá, acá le digo más 4, ¿sí? Y ahora me da un valor de salida que sería un float 8 con el valor de 3. Listo, entonces este será mi valor exacto ya de corriente de acuerdo a la entrada que tenga del PLC. ¿Sí? Entonces estamos ahí, voy a tratar de cargarlo, voy a probar si estoy correcto, no tengo errores, y voy a cargarlo al PLC. Por acá cargo, le digo que sí, me dice, ¿estás seguro que no ponerlo online, correr online? Sí. Me deja en modo remoto, yo le digo que ponga corriente. Fíjense bien, acá me da 0. Me da 0 es porque puse en la entrada pues un valor mínimo de 0. O sea, si tengo 0, a la salida me dará pues 0 miliamperios, porque de esa manera está proporcional. Pero este valor de 0 a la entrada, si lo vemos desde el laboratorio, desde manera real, no va a ser posible. Dijimos que el mínimo valor de entrada va a ser pues un escalado a 4 miliamperios. Eso implica que mi entrada, el I sub 0, no estaría con lo mínimo que cuando yo conecte el transmisor, lo mínimo que va a estar son 6.552. ¿Se dan cuenta? Justo cuando voy hasta el último valor, ese valor me entrega 4 miliamperios. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la entrada me está detectando unos 10 miliamperios quizá? Bueno, voy a ponerle en valores enteros unos 8.000 o 9.000. Unos 9.000. Para un valor de 9.000, él estará proporcional a 5.4945 miliamperios. Eso implica que si yo le pongo los 32.760, debería darme los 20 miliamperios. ¿Sí? De ese modo estaría comprobando de que mi escalamiento está correcto. Está correcto, ¿se dan cuenta? Y hasta ahí estoy correcto. Entonces, hasta ahí estoy mostrando el valor de corriente y el valor de entrada. Esta es una manera de simularlo, ¿no? Porque esto ya cuando lo haga real, estos valores ya no los tendré que ingresar manualmente, sino ya me lo dará directamente el PLC a través del DAC. Entonces, de esa manera, yo ya tengo el valor de corriente. Podría trabajar con el valor de... Me falta el valor de escalar a litros por minuto, ¿no? Entonces, digo que no guarde ese valor. Ahí estoy correcto. Ahora, para el escalamiento, de lo que hemos estado revisando, dijimos que ya hemos trabajado con la resolución del PLC. Ahora ya tenemos
digamos, de 4, nos va a salir de 4 a 20 miliamperios, y queremos que cada vez que es 4 nos salga 100 litros por minuto. Entonces, de esta manera yo podría agregarlo acá, voy a decirle este es corriente, o sí, corriente, vamos a decirle que sea o corriente, le voy a poner corriente, y acá le voy a decir litros por minuto. Entonces, de esta manera yo podría hacer más rápido el escalamiento a través de Excel, insertar un valor, le digo que sí, gráfico recomendado, vamos a decirle por acá, vamos a decirle dispersión de puntos, este valor, y voy a elegir esta gráfica. Entonces, a través de acá ya tengo, fíjense bien, un escalamiento que viene desde los 4 miliamperios hasta los 20 para 0 litros por minuto hasta los 100 litros por minuto. Como obtengo la fórmula, le voy a cambiar de diseño, le voy a decir que quiero esto con el valor dependiente, y fíjense bien que acá tengo un valor de y, o sea, si yo quiero un valor de y, debo multiplicar al valor de entrada de x, o sea, al valor de entrada o el valor que obtengo de miliamperios, por 6.25 y le resto 25, y con eso tendré el valor de y para cualquier valor del rango de, en este caso, de corriente. Entonces, si yo por ejemplo tengo 10 miliamperios, tendré un aproximado de, vamos por acá, de 30 y tantos, 36, 37, qué sé yo, ¿sí?, de litros por minuto. Entonces, esta fórmula es la que me interesa. Entonces, de acá, de acuerdo a esto, me dice que debo multiplicar la corriente por 6.25 y luego restarle 25. Entonces, vamos al PLC. Eso implica que esta salida, que es la corriente ya fija, debo multiplicarlo, dice, para obtener el valor en litros por minuto, multiplicarlo por esta salida, multiplicarlo por, me dice 6.25, ¿sí? Y lo sacamos a un float nuevamente, float 4, y luego dice que a ese valor de corriente, le vamos a restar 25. Entonces, de esa manera, este valor tendría que restarlo, este valor de salida, restarle 25. Comprobar hasta ahí, estoy correcto, no tengo errores, y le voy a restar a este mismo valor 25. Y acá tendré, en este float, tendré 0, en este caso me toca el 5, tendré mi valor de litros por minuto. Listo, con eso voy a poder comprobar tanto la corriente, el parámetro de entrada y los litros por minuto. Como dije, yo puedo hacerlo directamente desde la resolución hasta los litros por minuto, pero en este caso quisimos hacerlo para mostrar ambos, tanto corriente como litros por minuto. Entonces ya está, no tengo errores. Voy a tratar de grabarlo al PLC. Miren que hasta acá yo estoy trabajando con el Micrologix 1100 serie B, pero dense cuenta que hace un momento lo grabamos en un inicio para el 1000. Eso es para tratar de hacerle una especie de emular que es el 1000, pero que en realidad trabajamos con el 100 para trabajar con los float. Sí, entonces de esa manera ya le podemos hacer una especie de mentira al PLC virtual para que nos deje simular las variables que nos permite pues el PLC Micrologix 1100. De esta manera voy a probar, voy a grabarla nuevamente a este PLC que está en mi red virtual. Le digo que sí, modo manual, pero modo remoto, le digo que modo simulador y entro. Fíjense bien que acá me da menos 25.
Eso es porque justo la entrada no puede ser 0. Dijimos que la entrada mínimo debe ser, ahí vamos a verlo, y comprobar el mínimo valor de entrada. Como es la entrada, es este valor, vamos a verlo de manera decimal. Es esta entrada, yo voy a ponerle mínimo valor para probar si estamos correctos con el escalamiento. Era 6552, enter. Fíjense bien, hasta acá tengo básicamente la entrada que me está dando los 6552. Por acá vengo por acá, me da el valor de corriente que es los 4 miliamperios de ese valor, y por acá me dará que cuando me dé 4 miliamperios de transmisor, él me estará midiendo 0 litros por minuto. Eso implica que si a este valor yo le cambio a los 32.760, él me estará dando 20 miliamperios y al mismo tiempo 100 litros por minuto. Entonces, ¿qué pasaría si, como dije hace un momento, por acá yo quiero, a ver, me da por acá unos 20.000, él me estará midiendo 12 miliamperios, ¿sí? Y al mismo tiempo me dirá que está a 51 litros por minuto el flujo en el transmisor. Entonces, con eso ya podríamos comprobar de que hemos escalado una variable analógica para ver tanto la corriente y el flujo de ese transmisor. Pueden comprobarlo ustedes, tratar de hacer con otros parámetros, como por ejemplo la temperatura, o ya no usar de 4 a 20 miliamperios, sino de 0 a 10 voltios. Y recuerden que la resolución siempre va a ser, en este caso para el canal análogo de este DAC, de 0 a 32.760 de modo teórico. Bien, me despido entonces, eso es todo. Cualquier consulta me lo pueden hacer al correo, y bueno, algún detalle más podríamos verlo en la siguiente clase. Bien, entonces eso queda ya a modo de práctica. Ustedes pueden revisarlo, y sobre todo para que aprendan a usar pues los bloques matemáticos para dicho PLC. Cambiarlo, quiero le digo que me guarde los valores que he tratado de ponerle. Digo que sí, me los guarda, queda precargado, ¿no? Queda precargado con los valores. Bien, entonces es todo y ahora sí.